Usted decía que en situaciones como la amenaza de Irán algunas veces por el estrecho de Hormuz, el cerrarlo impediría o alarmaba al mercado mundial. Lo mismo en el caso del canal de Suez, cualquier situación que se presentase, o las situaciones en cualquier país que son petroleros. ¿Por qué, habiendo tantos problemas en el Medio Oriente, tampoco se ha resentido en aumentar los precios del petróleo, dificultando lo que en otras partes y en otras ocasiones ocurría? Tanto la economía clásica keynesiana como la economía marxista tienen la respuesta: oferta-demanda. Hay una sobreoferta de crudo, hay una disminución importante del consumo, y esa es la respuesta. Por cierto, el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿qué pasa? Irán, con 100 millones de habitantes, ha hecho un esfuerzo extraordinario, ¿verdad?, injustificado, inexcusable, por acelerar un programa nuclear para amenazar a sus vecinos. Pero hay conversaciones, hay conversaciones, está llegando a un acuerdo. Hay conversaciones ahora, porque es que el impacto de las sanciones es muy visible. La corrupción de Irán y esta total desinversión, porque nadie que no tenga un marco jurídico para invertir, habiendo tantas condiciones de facilidad de inversión en otros países, va a ir a invertir a Irán. Ahora, usted decía que tal vez este juego internacional, Arabia Saudita, Estados Unidos, precisamente podría golpear a Irán o a Rusia o a países, en el caso mismo de Venezuela. La mayoría de los expertos coincide con esto. Solamente, y esto es debido a un reporte recién que leí de Israel, solamente el aumento que tenían que tener como inversión en la Fuerza Aérea de Arabia Saudita era dramáticamente superior, más si consideramos una carrera nuclear con Irán. Para los saudíes eso significaba demasiada inversión. Entonces, en estos momentos, Irán... O sea, Arabia Saudita temía a un desarrollo militar iraní. Claro, porque es que los iraníes, yo siempre lo dije aquí cuando discutíamos ese tema, y lo discutimos también cuando la explosión de Fukushima, que ¿verdad? Irán ha tenido cooperación con el Abdul Khan Research Laboratory de Pakistán, que fueron los que crearon la bomba nuclear de Pakistán, y luego ha habido cooperación en detonantes con ex asesores y técnicos de la Unión Soviética. Eso en la época de Ahmadinejad. Se dice que sí, ahora con Rouhani ha cambiado mucho la política de Irán hacia el diálogo. Bueno, pero usted se lee esta mañana mismo. Yo estuve en conversación con colegas de la Organización Internacional de Energía Atómica en Viena, y los reportes mismos de la reciente conferencia en diciembre, todavía el director general fue a Irán, y todavía no entendemos por qué razón se le ha ofrecido tantas posibilidades a Irán de dar una muestra sólida de cooperación, y todavía dejan esa incertidumbre. Y fíjense, para los saudíes esto no es ningún juego. Fíjense que paradójicamente en el orden de 1 millón de chiitas viven en el territorio de Arabia Saudita, y son gente resentida, son gente deseosa de acabar con el gobierno. Pero ahorita de hay una Arabia especie Saudita. de unión global, mundial, contra los chiitas, contra los sunitas, sobre todo radicales, en razón de la persecución, sobre todo en el caso sirio se ve. Sí, bueno, eso es complejísimo por lo siguiente. Fíjense bien, gente de Levante, ISIS, le ha declarado la guerra junto con Al-Qaeda a Arabia Saudita, pero paradójicamente el gran financiamiento a estos grupos provienen de Qatar, que oficialmente coopera, que es una base naval de los Estados Unidos, y de millonarios de Arabia Saudita. Eso es muy difícil de entender. Incluso Estados Unidos está golpeando a puntos fundamentales en Siria, que son adversos al gobierno de Bashar al-Assad, pero que son grupos de Al-Qaeda. Entonces, se ha complicado mucho el tema del Medio Oriente, ¿no? Bueno, sí, porque fíjese usted, en el caso de Assad, que definitivamente es un carnicero, en el contexto, por ejemplo, del trato a los cristianos, es mejor escenario que los que le están adversando. Pero fíjese usted también... De hecho, los cristianos apoyan a Bashar al-Assad ahorita en este momento. ¿Cómo no? Porque y las minorías... Ese es el problema, que la alternativa para ellos es una gente retrasados hasta el siglo VII de nuestra era, gente que está dispuesta a imponer irracionalmente leyes que ¿verdad? Ya pasaron hace siglos de su potencial aplicación. Y vemos, por ejemplo, que el reporte de hace apenas 2 años, la Agencia Internacional de Energía sacó como su escenario de referencia la salida al mercado de Irak. Pero volviendo al tema petrolero, porque tenemos también al Noras Purwa,
que es especialista en temas del Medio Oriente, y vamos a hablar de la situación política y geopolítica de la región. En la parte petrolera, ¿cómo se mueve este escenario con estos actores tan importantes como Irán, Arabia Saudita, Rusia, que es también un factor fundamental? Bueno, muy complejo, por lo siguiente. Los precios estuvieron en el orden de 110, 100 dólares, ¿verdad? Por cierto, que a medida que baja a medida que va bajando el precio, $1 por barril, Venezuela deja de percibir, de acuerdo a lo que hemos visto de los expertos acá, el doctor Palma y otros, en el orden de 500 millones de dólares por año. Eso significa mucho dinero. Claro. Y fíjense bien, algunos argumentan que bien podría llegar al orden de los 30 dólares, cosa que países como Arabia Saudita estarían dispuestos a aguantar hasta un periodo de 30, 36 meses. Pero algunos hablan de escenarios aún de nightmare, ¿no? De escenarios terribles en donde el precio del petróleo podría llegar a como estuvo en el año 98. Y fíjense, esto no es algo nuevo. En el año 73, los saudíes, Sadat, habló con el King Faisal, el rey Faisal de Arabia Saudita, y los saudíes manejaron la producción de petróleo a tal nivel que en el 73 se cuadriplicaron los precios. Eso volvió a pasar en el año 86, volvió a pasar en el año 90, y fíjense lo que pasó en el año 90, que ellos ya olfatearon por la caída del muro de Berlín, donde estuve yo, por cierto, lo que venía en Rusia, y había que darle a los rusos. Yo entonces estaba de asesor en Programa Naciones Unidas del Banco Mundial, estuve en reuniones en el mismo salón, por cierto, en Washington, D.C., donde se hacían las negociaciones de START, la reducción estratégica de armas nucleares, y le sugerí a gente que estaba trabajando en un programa de diagnóstico y eventual inversiones en Rusia, en la Rusia independiente, y ellos no entendieron. Compañías como la Shell y la otra financiaron esos programas, pero el objetivo de Arabia Saudita es hacer lo que luego hizo en el año 98. Recuerde, cuando en el año 98 Arabia Saudita redujo drásticamente la producción, los precios bajaron de 25 dólares a 12 dólares, y los rusos entraron en un default en su deuda. Que lo están sintiendo ahorita también. Terrible. El rublo no vale prácticamente nada. Se fue al suelo, pero fíjese lo peor de Rusia. Si usted recuerda, yo no sé si usted hizo ese viaje de Baikal a Mursk en Magistral, que claro, es la carretera de Baikal, del lago de Baikal al lago de Amursk. Ahí se encuentran todas las piedras preciosas que están en la tabla de Mendeleev. Y Rusia está enfrentando, exportando como están exportando, 2/3 partes de sus exportaciones son gas y petróleo. Rusia va a tener un déficit para este año del orden de 100.000 millones de dólares solo por gas y petróleo, y en el orden de 140.000 millones total, pero peor que eso. Ha habido una fuga terrible de cerebros de Rusia. Claro. El 80% de esos cerebros están ahora en Israel. De tal manera que si hay o no acuerdo, lo cierto es que esta reducción drástica de los precios del petróleo está afectando terriblemente a Irán, está afectando terriblemente a Rusia, está afectando terriblemente a Nigeria, a Libia, a Venezuela, por cierto, y a todos los países que no se prepararon. Este viaje del presidente Maduro, tal vez para buscar mayor financiamiento, para ver si puede influir, porque ha visitado algunos países de la OPEP, entre ellos Irán y Argelia, puede verse como un intento de cambiar un poco la estrategia petrolera del mundo. Yo estuve aquí el 18 de noviembre y usted no estaba acá. La licenciada que dejó acá me hizo esa pregunta, y me la hizo en el contexto de la visita tan anunciada del ministro Ramírez, que anunciaba al mundo que él iba en su visita a México, Argelia, Irán y Rusia, sí, a impactar. Yo le dije que ese viaje, que le costó a los venezolanos mucho dinero, no iba a tener otro propósito que turismo, porque no tenía absolutamente nada que ver sino con la situación real de decrecimiento económico de China y la India y de aumento dramático de la producción de lutitas gasíferas y petrolíferas en los Estados Unidos. Sin embargo, usted contradice un poco lo dicho, porque dice que puede bajar el petróleo muchísimo, pero la producción de lulita y el fracking podría no ser rentable entonces para Estados Unidos y tal vez llegar a la situación anterior. No necesariamente. Le voy a decir por qué. Porque, por un lado, conocemos que si los precios bajan por debajo de 70 dólares por barril, ya no es tan atractivo hacer inversiones en energías no convencionales. Pero, ojo,
el avance tremendo en las tecnologías de perforación horizontal y fracking, que es ¿verdad? El método, sí. Lo que se usa la ruptura de la roca, ¿no? Sí, la ruptura de la roca para producir lutitas gasíferas petrolíferas, también está asociado con una reducción drástica de los precios. Entonces, en Dakota del Norte, en las minas de Bacon, que son gigantescas, y en Eagle Ford de Texas, todavía, ¿verdad?, los precios, la capacidad de producción que ellos tienen a precios relativamente bajos, no en todos los Estados Unidos, pero allí es suficiente para seguir esta tendencia. Ahora, a largo plazo tenemos que entender algo. Todas las inversiones que se han hecho a aguas profundas y ultraprofundas ya no son rentables. Todas las inversiones que se han hecho incluso en el Polo Norte, Rusia tiene inversiones gigantescas con la idea de producir ahí eventualmente. No se van a poder justificar estos precios. A mediano plazo, en este caso nosotros estamos hablando tal vez de 18 meses en adelante, los precios tendrán que subir hasta tales niveles que permitan las mega inversiones. Estamos hablando de que ahora, recién, hace meses, incluso el reporte 2014 de la Agencia Internacional de Energía decía en el escenario promedio, porque siempre escenario pesimista y escenario posible, sí, alto, optimista, hablaban ellos de 48 trillones de dólares. Estamos hablando, multiplica 48 por 10 a la 18. Son inversiones gigantescas, de los cuales 23 millones sería en exploración, refinación, producción de combustibles fósiles, 10 millones en generación de electricidad, 7 millones en distribución y transmisión y 8 millones en algo muy importante, eficiencia. Ese es el otro factor que no mencioné. ¿Cómo quedan las energías alternas en este cuadro eminentemente petrolero con desarrollos también que pueden ser más rentables? Las energías no convencionales tuvieron un tremendo beneficio de tener, y esa es una de las razones por las que Arabia Saudita está. Altos, ¿no? No solamente es mantener y preservar los mercados, sino desacelerar el crecimiento en la mezcla de producción de las energías no convencionales. Y ¿Incluyendo la nuclear? Incluyendo la nuclear, pero le voy a decir algo. Sin embargo, esta mañana yo estuve hablando con mis amigos de generación de la Organización Internacional de Energía Atómica en Viena, y usted puede ver que existen ahorita en este momento 435 reactores operativos, de los cuales, para darle un panorama, ¿no?, los Estados Unidos en este momento producen 18% de su electricidad en base nuclear. Y hay algo que pasamos desapercibido. Recién hubo una reunión en la China, donde el primer ministro y Obama por primera vez hicieron un compromiso para ser copartícipes de los programas de protección ambiental. Concluir, doctor Méndez, un minuto, ¿qué vamos a ver en el mundo en materia petrolera y su incidencia en Venezuela? Bueno, a mediano plazo pueden haber sorpresas, puede haber sorpresas de fusión nuclear, puede haber sorpresas de fotosíntesis artificial, que ya hay logros sobre eso, puede haber muchas sorpresas, pero lo importante es nosotros. ¿Cómo debemos ver el futuro? Definitivamente son 200 años de vida republicana con presidencialismos imperiales y caudillos que nos han hecho mucho daño. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tener un país con un parlamento fuerte, estilo Alemania, con una economía totalmente descentralizada y con una estrategia de recuperar las instituciones, la institucionalidad y los recursos humanos que necesitamos para lograr el futuro. Nosotros vemos futuro en petroquímicas y manufactura de hidrocarburos. Bueno.